Trunks, un personaje que viene del futuro que es algo totalmente contradictorio para la trama sencilla de Dragon Ball, que se hace en pelear, volver a pelear y revivir gente, fue de mucha relevancia y presentó un gran cambio dentro de este mundo, ya que con el hecho de viajar en el tiempo empezarían a cambiar muchas cosas, pero no fue del todo malo. De hecho, a raíz de su aparición en adelante empezaría lo que sería el mejor arco de este anime. Pero entonces, ¿de qué forma se relacionan todos esos momentos con un cambio radical en la historia? Bueno, resulta ser que dentro de su aparición hay muchas conexiones y varias cosas de importancia que funcionarán como complemento para los hechos que estaban sucediendo. Freezer, que es el mejor villano de acá antes de su deconstrucción, había sido totalmente paliciado por Goku, que también mostró por primera vez el Super Saiyajin, lo que lo llevaría a quedar totalmente varado en el espacio, porque con la pelea en el planeta Namekusein había quedado totalmente destrozado. El personaje de Freezer con Vegeta es probablemente lo más orgulloso que he visto, y perder de la manera que perdió fue un golpe muy duro para él, porque llevaba tanto tiempo sintiéndose la perfección en persona que ser derrotado por un tipo que es de la raza que él mismo destruyó con un solo dedo lo dejó impactado. También no solo eso, sino que Freezer era la persona más temida de todo el universo para este momento. El tipo se encargó de colonizar planetas durante muchos años, y era probablemente una de las peores personas que se pueden conocer acá, por cómo fue traicionando gente para hacerse con cada vez más bienes. Entonces, después de su derrota, fue rescatado por su padre dentro de una de las naves de su poder, donde sería tratado de la mejor forma y sería reconstruido. Y esto es algo que fue bastante malo. El personaje de Freezer fue narrado de una forma excelente por su manera de actuar y de pensar y muchas otras cosas más. Entonces revivirlo, aunque técnicamente no lo haya hecho, pero esa es la palabra, para que solo sea el saco de boxeo de la primera aparición de Trunks no tiene sentido. Pero bueno, el punto que es que al juntarse con su padre lo primero que haría sin dudar sería ir a la Tierra para intentar matar a Goku. Lo que más se muestra de Freezer acá es su soberbia, pero no cualquier soberbia, sino la de un frustrado por la forma en la que había caído su reputación por un Saiyajin. Además tenía una obsesión grandísima, porque todo lo malo que él creía que le podía pasar le terminó pasando. Recordemos que el motivo por el que destruyó el planeta Vegeta fue por el miedo de que algún día el Super Saiyajin surgiera y lo derrotara. Pero aunque haya devastado por completo este planeta, esto le terminó pasando de todos modos, porque no contaba con la aparición de Goku. Lo único que tenía en la cabeza era querer vencerlo, porque su humillación fue algo que lo dejó marcado, porque para él, el simple hecho de que un Saiyajin que ni siquiera tendría que estar vivo, ser responsable de que su cuerpo sea más metal que carne, era algo repulsivo. Entonces terminarían llegando al planeta Tierra para intentar destruir a Goku y a todos sus amigos. El planeta al momento de llegar Freezer estaba completamente desnudo, porque no había nadie que le pudiera hacer aunque sea un poco de pelea a Freezer y a su padre, porque Goku que anteriormente pudo lograrlo apenas venía de camino a la Tierra, y los guerreros que estaban presentes solo podían ver y esperar qué pasa, porque su poder es demasiado inferior. La dependencia por Goku para este momento es muchísima, porque nadie cae fuerte, y si lo es aunque sea un poco, no le es suficiente para enfrentar a Freezer. De hecho, el mismo Vegeta les dice a sus compañeros que se van a morir, porque ellos con su poder actual son totalmente incapaces de controlar esta situación. Trunks aparecería de una forma muy repentina, porque sucedió justo al momento después de que Freezer tomara la decisión de aniquilar a toda la Tierra antes de que llegara Goku, y verlo por primera vez en la historia sería algo demasiado sorpresivo. Porque claro, ahorita todos, absolutamente todos, hemos visto a Trunks aunque sea una vez. Pero si te entras al contexto de la historia y lo que estaba pasando, que de la nada aparezca un adolescente, con una espada, un uniforme que no es el de Saiyajin, y el pelo gris era algo rarísimo. También Freezer al verlo se escondería durante un rato en una falsa seguridad, porque dice muchas veces que lo va a matar y que no podrán ni tocarlo. Para dentro de él sabe que le tiene mucho miedo a algo, que es el Super Saiyajin. La paranoia que le tiene Freezer a esto es algo inexplicable. Imagínense que lo primero que vio al momento de llegar a la Tierra fue un espejismo de Goku, y eso que Goku estaba bastante lejos del lugar, pero el recuerdo del protagonista lo había dejado totalmente traumado. Me gusta la sutileza antes de mostrar el Super Saiyajin en Trunks, porque se nos venía diciendo varias veces el terror que le tenía a Freezer, así que el diálogo previo fue algo fundamental para el momento, porque lo hemos retado a Trunks varias veces, hasta que este último lo contradice en una de las cosas que se le dijo, la cual es que Goku era el único Super Saiyajin existente. Al escuchar esto, Freezer empezaría a entrar en pánico, porque ve como poco a poco la persona que tiene al frente se parece más a la apariencia que adoptó Goku al momento de derrotarlo. Y este momento habla mucho de ambos, porque Freezer se empezaría a echar cada vez más para atrás, y lo veríamos por primera vez tener de miedo a un rival. Y Trunks en cambio estaba totalmente seguro de su poder, sabiendo que podría derrotar fácilmente a sus enemigos. Que tenga miedo es algo muy raro de ver, y algo que también lo marca, porque él de por sí es de las personas con más orgullo de acá, y eso la mayoría de las veces se traduce a seguridad, que también fue una de las cosas que lo llevó a gobernar el universo. Entonces ver cómo retrocede y cómo tiembla al ver al Super Saiyajin es algo que lo deja al descubierto.
Trunks a la medida que fue peleando con Freezer lo fue llevando cada vez más a donde él quería. Imagínense que en un momento de la pelea lo hizo desesperar tanto que lo forzó a intentar atacarlo con la intención de destruir el planeta, solo porque Freezer se dio cuenta que ni siquiera era capaz de hacerle un mínimo daño. Al final Trunks terminaría matando a Freezer y asegurándose de que no vuelva picándolo en varios pedazos y desintegrándolo, aunque esto no sería suficiente porque Freezer sería resucitado más veces para ser humillado y hacer el ridículo, pero ese no es el punto. A la medida de que la pelea iba transcurriendo, creo que un factor importante es el público, que vendrían siendo el elenco de protagonistas. A ellos los vemos vivir toda una transición porque ni siquiera contaban con tener alguna salvación, solo esperaban a que les llegara la muerte y listo. Pero para su sorpresa no morirían, sino que aparte algunos verían por segunda vez al Super Saiyajin, y esto fue algo que obviamente les generó mucha intriga, sobre todo a Vegeta. El Super Saiyajin para este momento de la historia era algo legendario. No después que hasta parece que al nacer parte del pack es el Super Saiyajin. Recordemos que esto es contado por primera vez como un mito y como algo lejano que alguna vez una persona logró tener, y que Goku obtuvo como recurso para lograr vencer a Freezer, pero que con todo eso tuvo muchas dificultades para transformarse. Entonces para Vegeta fue algo muy fuerte, porque él, a pesar de todo el esfuerzo que pone al momento de entrenar, no es suficiente para volverse un Super Saiyajin, y ver como un tipo random lo hace de la nada lo hace molestar mucho. Tanto así que a pesar de verlo con sus propios ojos negó varias veces que lo que era Trunks era un Super Saiyajin. También el papá de Freezer, que fue un espectador de la pelea, ni siquiera se impresionó con lo que había pasado, y hasta le plantea a Trunks justo como un minuto después de matar a su hijo que lo suplante, y toda esta reacción es rarísima. No entiendo cómo una persona que se tomó la molestia de reconstruir a alguien y llevarlo a un planeta solo para que cumpliera un capricho le suelte la mano tan rápido. Además de que le iba aconsejando a Freezer qué podía hacer mientras peleaba. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Papá patán del malo promedio de anime. Trunks se le acercaría para intentar asesinarlo, y aunque le ofrezcan planetas, universos y no sé cuántas cosas más, se negaría a unirse al lado de los malos. Y acá pasó algo que me dio mucha gracia, porque mientras estaba viendo el capítulo empiezo a asimilar que el meme de "muéstrame tu espada" era justo en ese momento. Así que antes de que llegara siquiera el papá de Freezer a decir esas palabras ya me estaba riendo, porque fue muy raro para mí ver un meme andante en justo uno de los capítulos que voy a hablar. Entonces después del meme, Trunks destruiría por completo al papá de Freezer, pero en el camino él intentaría atacarlo con la misma espada con la que vencieron a su hijo, con la excusa de que la fuente de poder de él era su espada, ya que sin eso supuestamente no sería capaz de nada, y ahí Trunks detiene sus intentos de ataque con una sola mano. Este es uno de los momentos en que la escala de poder se está empezando a desbalancear, porque Freezer, el villano más fuerte de acá hasta el momento, había sido vencido sin esfuerzo alguno por un Super Saiyajin que era más fuerte que el Goku del planeta Namek. Porque mientras él le tomó muchos capítulos dejarlo en estado crítico, Trunks lo hizo solo con un par de espadazos y ahora se burla del papá, ya que no solo le dio la espada para humillarlo y demostrarle que no la necesita, sino que se defiende con una sola mano. También vemos lo frágil que es el orgullo de los villanos acá, y esto es algo que en lo personal no me gusta. Creo que un buen villano no tiene que ser necesariamente orgulloso, pero sí tiene que ser firme con su carácter. Y el carácter de estos dos desapareció totalmente, porque vimos como uno temblaba del miedo y como el otro antes de morir dijo que le entregaría todo lo que tiene a Trunks si lo deja vivir. Entonces esos momentos de ambos les hacen perder toda la seriedad que intentaron transmitir. Los protagonistas se terminarían juntando con Trunks, pero dudarían muchísimo de él, y no los culpo para nada, porque a pesar de salvarlos, antes de la explicación de su existencia no se sabía si era un aliado o un genocida total. Porque no solo había matado a los villanos más fuertes hasta el momento, sino que también era un Super Saiyajin, es decir, tenía varias cosas en contra. Pero también su actitud con ellos dejaría esta opción de lado, porque después de decirles la hora y el lugar exacto al que llegará Goku, les ofrece refresco a todos. Y también la personalidad de Trunks me parece algo innovador, porque veníamos viendo los mismos personajes peleando por el bien desde hace ya muchos capítulos, y sabíamos más o menos qué es lo que podía hacer cada quien. Pero ahora con la aparición de Trunks tenemos a alguien nuevo y con un carácter sobrio a la hora de pelear. Goku terminaría llegando al mismo sitio donde se nos había dicho, y ahí tendríamos por primera vez a Goku y a Trunks frente a frente, y hasta llegarían a dudar más de él, ya que Goku ni siquiera sabía quién era esta persona, pero lo que más le haría intriga a los guerreros Z fue que Trunks le pidiera hablar a solas a Goku. Ellos no entendían nada de lo que estaba pasando, y por qué el misterio de este muchacho intentando ocultar sus intenciones, porque no tenía sentido si era de su lado y hasta les ofreció refresco, no ser capaz de decirle su nombre, y aparte ahora querer hablar a solas con Goku que estaba recién llegado a la Tierra. Al alejarse de la zona donde estaban los guerreros Z, tanto el uno como el otro se convertirían en Super Saiyajin y nos dejarían una exhibición de poder. Porque la misma persona que fue capaz de defender la Tierra ahora estaba siendo frenado con un solo dedo. Y también remarco la evolución de Goku, tanto física como mental, porque dio una imagen mucho más sólida a raíz de este momento. Finalizando la pelea, cuyo único fin era probar si Goku era tan especial, empiezan a hablar,
y Trunks dice algo de muchísima importancia, que es que de aquí a 3 años van a aparecer los próximos enemigos que serán los androides, los cuales destruirán por completo a la humanidad. También dejando claro el estado crítico en el que estaría la Tierra en ese momento, porque Goku moriría por un ataque al corazón, y como el ataque de los androides fue repentino, ninguno de los guerreros Z serían capaces de hacerle frente. Trunks acá marcó la diferencia, ya que de aquí en adelante todo sería distinto, porque con esa advertencia los protagonistas cambiarían el flujo de la historia para no terminar viviendo en el infierno en el que vive Trunks actualmente, ya que en esa realidad los androides devastaron todo. Entonces creo que su aparición fue de mucha importancia, porque de cierta forma hasta rompería parte del esquema de Dragon Ball. Porque antes de su aparición, los villanos como Raditz y Freezer habían sido mostrados de una forma bastante simple, ya que uno venía a apoderarse de la Tierra y matar a su hermano y el otro quería todos los planetas posibles y tener el dominio total. Pero el planteamiento de estos futuros enemigos cambia por completo esta secuencia, ya que tuvo que venir un chico desde el futuro, en una máquina del tiempo para evitar que Goku muera, dándole una medicina, y advertir a los guerreros Z para que el mundo no sea un caos. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Trunks para marcar un antes y un después en Dragon Ball? Y creo que es muy sencillo. Lo que hizo que lograra esto fue que a partir de su presentación, el anime tendría un desenlace distinto al que venía teniendo, porque no solo veríamos a los androides, sino que también provocaría la aparición de Cell. Así que puedo decir tranquilamente que la llegada de Trunks a la Tierra fue el primer paso para mostrar el mejor arco que se ha visto hasta la fecha de Dragon Ball.